Pero ¿quiénes viven alrededor de estas explosiones, de estas grandes explosiones de las montañas? Somos nosotros. Es mi madre, Agripina Cana Magaño, es mi padre, Alejo Cana Orozco, es mi hermana, Jenny Cana Magaño, soy yo, Ariana Cana Magaño, la que vive al lado de estas explosiones, al lado de esta faja transportadora de cobre, aspirando con ese aire todo el polvo de concentrado químico de minerales. El problema de Espinar es real. Ante la incapacidad del Estado para solucionar los problemas de la población y ante la posición de la empresa de desconocer su responsabilidad frente a las sospechas de violación de derechos humanos, la solución debe ser global. El proyecto de ley de debida diligencia que está en manos del Parlamento Europeo plantea regular a las empresas de capitales europeos que operan en otras regiones para que tengan la obligación de informar, prevenir y mitigar posibles impactos causados por sus operaciones y de dar a los afectados mecanismos legales que reparen el daño. Que respeta nuestros derechos humanos. Eso invoco a la Unión Europea que inmediatamente esta ley se tiene que darse en favor de los seres humanos, de los peruanos, de los pueblos originarios que estamos acá en el Perú. Espinar necesita una ley de debida diligencia que garantice los derechos humanos. Las personas tienen metales pesados o metales tóxicos dentro del cuerpo. Esto ya ha sido corroborado por el Poder Judicial, hay una sentencia en favor de las comunidades. En la sentencia dice que hay una contaminación y no se ha demandado a la empresa por la contaminación. Han transcurrido 12 años desde el primer estudio del Ministerio de Salud que determinaba que el 100% de las personas analizadas tienen metales pesados en la sangre. Sin embargo, estas poblaciones siguen expuestas a los metales tóxicos y sin un tratamiento adecuado. Espinar necesita una ley de debida diligencia que contemple el principio precautorio, es decir, implementar acciones antes de que sea tarde. En el año 2013 se llevaron a cabo 180 evaluaciones de metales pesados en el organismo de las comunidades de Huiza y Alto Huancané. Una de esas personas era mi madre, la señora Agripina Magaño Cuti. Ella no sabe leer ni escribir y solo es quechohablante. Jamás se enteró que ese resultado decía que en su cuerpo tenía arsénico, plomo, cadmio, manganeso y mercurio. Los derechos humanos han recepcionado del derecho ambiental el principio precautorio como una herramienta importante para dar protección efectiva al derecho a la vida, el derecho a la integridad personal, el derecho a la salud. Es un principio sin duda fundamental, porque una vez que se verifica el daño ya es muy tarde para efectos de prevenir las afectaciones a los derechos humanos. Una vez que alguien se enferma terminalmente de cáncer, por ejemplo, ya es muy tarde para asegurarle su derecho a la salud. La aplicación del principio de debida diligencia debería ser una ley vinculante, ¿no? O sea, la empresa tiene que aplicar para garantizar derechos humanos, o derechos indígenas, tiene que aplicar el principio de diligencia, ¿no? Porque eso te garantiza hacer lo que debes hacer, así la ley o el Estado por su fragilidad no te lo exija. Espinar necesita una ley de debida diligencia que involucre a toda la cadena de valor de la actividad minera. Estas compañías reciben financiamientos de bancos o de otras fuentes de inversión, cuentan con accionistas. Estas otras entidades también tienen un deber de debida diligencia y deben prever, no invertir recursos, no financiar actividades que conduzcan a daños a los derechos humanos. Espinar necesita una ley de debida diligencia que garantice el derecho a la consulta previa, libre e informada. La consulta previa es un derecho de las comunidades originarias, es un derecho que corresponde a estas comunidades. Solamente han venido a hacer un taller informativo y con eso acaba consulta previa. Me da mucho coraje de que una empresa transnacional, una empresa privada, hace este tipo de abusos. Si no tomamos en serio nuestras responsabilidades de cuidado para con el planeta y para con las generaciones futuras,
lo que vamos a ver va a ser gran destrucción y sufrimiento. Nadie quiere eso, y por eso la Relatoría de Tóxicos y Derechos Humanos trabaja en denunciar las violaciones a los derechos humanos de personas expuestas a químicos tóxicos, pero también en identificar buenas prácticas para ir avanzando en la transición hacia modelos de producción y de consumo que permitan esa armonía con la naturaleza. No podemos dejar de lado la esperanza. La ley de debida diligencia es una esperanza para Espinar y hay una responsabilidad de la Unión Europea para el futuro de esta provincia cusqueña.